que hecha esta... Quería aclarar que en su última etapa, acerca de las investigaciones que lo llevarían a estudiar el tema de los atentados, no sería una persona de esos intelectuales que se sentaría a leer otros libros y a buscar información en Internet. No, viajaría por muchos países de Europa y Oriente Medio para realizar sus investigaciones. Sus investigaciones demandarían años de estudio sobre el terreno, hablando con intelectuales de varias lenguas, en varios países, de distintas visiones, pulverizando, como él dice, conocimientos, destruyendo conocimientos previos. A los que han leído el libro La falsificación de la realidad, en la introducción es genial cuando habla de su experiencia personal de un tema que no conocía, y cuando él comenta cómo pulveriza sus propios conocimientos que ya no servían para conocer al mundo, como dice él, es realmente notable. Es un testimonio que les encarezco que lo lean, porque realmente, como cuando uno a veces hace una cosmovisión y en los hechos concretos, cuando uno investiga y se mete de lleno, resultan a veces ser muy distintos de lo que aparentan en los medios de comunicación, y como él decía, no solo sabiendo determinar problemas, sino actuando en consecuencia. Porque la ímproba tarea de meterse con algunos temas lo llevó a él prácticamente a un ostracismo intelectual. Intelectuales y compañeros de militancia, supuestos compañeros de militancia de él de toda la vida, por tratar determinados temas le cortaban el teléfono, como ya dije antes, cuando se enteraban cuando hacía charlas y por ahí se enteraban de quién era, le cerraban la puerta en la cara. En más de un lugar le cerraba la puerta en la cara. Yo personalmente he tenido que salir al cruce públicamente a veces para defenderlo por las idioteces que se dicen de él, idioteces aparte sin conocer en lo más mínimo su obra. Porque realmente hay análisis que uno ve por internet, por ejemplo, el desconocimiento que tienen los repetidos apriorismos con los que se justifican las estupideces que se dice sobre Ceresole, parten justamente de prejuicios. Porque realmente cuando uno analiza críticamente las personas que establecen las críticas, realmente son totalmente sin fundamento. Realmente he leído que se lee cada cosa sobre Ceresole, pobre. Y lo peor de todo es que a veces algunos que los quieren defender dicen también cada barbaridad. Uno entra por internet y la otra vez estaba buscando cierto material y digo, bueno, voy a Wikipedia a ver qué dicen esos estúpidos, porque realmente todos lo sabrán que Wikipedia en historia es malísima. Pero cuando uno ve la otra, la supuesta alternativa, que es Metapedia, es peor. Supuestamente Metapedia es la Wikipedia políticamente incorrecta. Y lo curioso es que cuando me pongo a investigar, resulta que Wikipedia es más o menos lo mismo que voy a dar yo, con algunas deslices sonsos que tiene, y la de Metapedia es superficial y banal. Porque lamentablemente me parece bien que alguien se haya ocupado de poner una página como Metapedia, un artículo sobre otro Ceresole, pero estaría bueno que además lo haga bien. Después también he leído por ahí un artículo sobre su pensamiento. Para defenderlo así, mejor no hablar directamente. Bueno, empiezo propiamente con la exposición de sus ideas, hecha esta breve recensión, y voy a empezar por aquel tema sobre el cual Norberto Ceresole en realidad se especializó principalmente desde sus primeros años de estudiante, que fue la sociología militar. La sociología militar, como se darán cuenta obviamente por la definición, lo que establece es un análisis sociológico, es decir, sobre la sociedad y su relación con la fuerza militar de esa sociedad. Concretamente la relación, si lo quieren, entre pueblos y ejército, o entre sociedad y fuerzas armadas, o brazo armado de la nación y sujeto concreto de la historia, como ustedes le quieran llamar. La relación que hay entre la sociedad y las fuerzas armadas. No solamente una relación política, como se verá y como él intentó explicar, no se remite solamente a eso, sino a la relación concreta en de qué modo se relaciona, si es que hay alguna fundamentación lógica de existencia de las fuerzas armadas para una nación, para un pueblo, y de qué modo puede llegar a ser útil. Así como hay economistas que investigan de qué modo se puede hacer o promover negocios para una sociedad, bueno, él se especializó en otro tema, concretamente de qué manera puede llegar a ser útil, en el caso de que lo sea, y él obviamente considera que sí, las fuerzas armadas podían ser útiles para una nación. Y lo venía diciendo aún cuando él estuvo fuertemente enfrentado por vicisitudes políticas a las fuerzas armadas a nivel político coyuntural. Pero él tomaba las fuerzas armadas desde la sociología militar y cómo las fuerzas armadas podían ser útiles en una comunidad. ¿De qué modo? El primero y principal, que decía que las fuerzas armadas, por su capacidad tecnológica y por ciertas funcionalidades que tienen, pueden ser provechosas a nivel principalmente e inmediatamente tecnológico y a través de eso económico a una sociedad, sin contar con el factor integración que tiene una fuerza armada. Al fin y al cabo, los hijos del país bajo bandera son todos
hijos de un mismo país, no hay clases sociales, y todos tienen el espíritu de camaradería, por ejemplo, por citar un beneficio inmediato. De todos modos, es lo que se refería en el proyecto que tiene un país y cómo se puede insertar en esa sociedad una Fuerza Armada como un factor de desarrollo enmarcado dentro de un proyecto nacional. Y concretamente él decía que el principal aporte que podía generar las Fuerzas Armadas de un país a un pueblo era el desarrollo tecnológico, económico e integración del territorio que pueden tener junto con el ámbito civil. La razón es muy simple. La tecnología que se utiliza para investigar y para aprovechar en los armamentos no es una tecnología estricta y pura y estrictamente armamentística. Es una tecnología que también se utiliza en el campo civil. Del mismo modo, una tecnología, pongamos por caso óptica, se utiliza también, pongamos por caso, en un submarino. La tecnología no es para cada campo. La tecnología es tecnología. Justamente como las Fuerzas Armadas, y agrego yo como por ejemplo también la medicina, requieren un alto nivel de investigación y desarrollo tecnológico, puede justamente ser muy beneficioso a la hora de investigar por los niveles de tecnología que necesita y las cosas que pueden producir. La tecnología de doble uso, es lo que se llamaba la tecnología de doble uso. Para poder aportar esto tuvo que desmitificar algunas cosas. Quiero comentar que principalmente su obra, más allá de que está desperdigada en sus más de 30 libros, el tema de la sociología militar, principalmente este tema de cómo la tecnología utilizada con doble uso dentro de un proyecto nacional y desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, cómo se utiliza, está principalmente expuesta en este notable libro, se llama Tecnología Militar y Estrategia Nacional, libro de difícil hallazgo, pero que si alguno lo puede conseguir, es muy interesante, no solamente por el tema de cómo se establecen desarrollos políticos estratégicos, sino aparte por los análisis que hace, y eso es una de las cosas que él va a decir. En realidad, la tecnología obviamente que tiene un uso industrial y por ende necesariamente genera un beneficio económico inmediato a la comunidad, pero también esa tecnología tiene que ver, ese desarrollo tiene que ver con los objetivos estratégicos que se propone una nación. Una nación sin un objetivo estratégico es una nación que vive como viven nuestros países del mal denominado tercer mundo, a la improvisación. Justamente todo lo contrario del pensamiento que asistió a Norberto Ceresole. Pero Norberto Ceresole quería un pensamiento a largo plazo, por eso hablaba de proyectos nacionales, proyectos estratégicos. Siempre analizaba todos los temas desde la estrategia. De ahí que justamente a la conferencia le puse el título Norberto Ceresole, Pensamiento y Estrategia. Una de las cosas políticas que tuvo, una de las clichés políticos que tuvo que deshacer Ceresole para convencer intelectualmente de que es posible y necesario el aporte de las Fuerzas Armadas dentro de un proyecto político, estratégico a nivel nacional, era una cierta corriente de pensamiento muy en boga por aquellos años, me refiero a 60, 70, ni hablar en los 80, que tenía que ver con determinadas cuestiones sacadas de contexto. Concretamente se decía que para qué darle armas o para qué darle la posibilidad de investigar armamento y tecnología a las Fuerzas Armadas con el historial nefasto que tenían, historial real nefasto, de golpes militares en contra de los intereses del pueblo. Golpes militares, amén de las excepciones, como podemos defender el golpe de 1943 que desembocaría en la revolución del 17 de octubre, ¿no es cierto? Amén de eso, ¿cómo desenganchar eso? Bueno, Norberto Ceresole decía que no había ninguna contradicción. De hecho, sostenía dos cosas. La primera y principal, hacer el análisis político concreto. No había un proyecto, no era la alternativa para una nación, la supervivencia de una nación, o golpes militares, o democracia así a secas, digamos, que ya sabemos qué tipo de democracia es esta, la nacida de Rousseau. No es ciertamente la democracia social de la cual hablaba Perón, es la democracia iluminista, la que se acuerdan que para imponerse cortó unas cuantas cabezas en Francia. Esa es la democracia que vivimos hoy, la de la división de poderes, la alternancia en el poder. Bueno, decía que no había entre estos proyectos, no había una contradicción, porque el proyecto era el proyecto colonial de países dependientes, de lo que él denominaba proyecto de la geopolítica de la exclusión. Y no había contradicción estratégica entre los golpes militares y las democracias limitadas en Occidente. En realidad había tácticas diferentes, pero el proyecto era el mismo, el proyecto para una colonia.